la charla anterior de lo que entendíamos por fuerzas productivas. Recuerdan ustedes que no era la suma de los elementos del proceso de trabajo, sino era la calidad de cada uno de los elementos, pero también la combinación de estos elementos, ¿no? Ahora vamos a ver un tema que es muy importante para entender, o sea, para la lucha de los trabajadores, pienso yo, que es el tema de lo que llamamos la socialización de las fuerzas productivas, ¿no? Para entender qué entendemos, tenemos que analizar un poco históricamente las cosas, ¿no? La forma en que los indígenas sembraban la tierra es igual a la actual, su rendimiento es igual. Los centrales azucareros de la época de la esclavitud tienen el mismo rendimiento que los centrales actuales. Ya hemos visto que el trabajo humano se va perfeccionando a través de la historia, ¿no? Y que se van desarrollando las fuerzas productivas y que la producción artesanal en la que la tejedora realizaba todo el trabajo en su hogar es reemplazada por la producción industrial, en la que se reúnen en un local muchos trabajadores, con los telares más complejos, el telar mecánico, moderno, etc. Hemos visto también que la producción industrial se divide en, creo que no, se nos olvidó hablar de la división del trabajo, o sea, dijimos, pero no hablamos de la palabra división del trabajo. En una industria o en una manufactura hay una división técnica del trabajo, unos hacen uno, otros hacen otra cosa. De hecho, ¿qué significa esto? Que el producto final es el producto de muchos trabajadores y a veces de la suma de distintos trabajos especializados. En el caso de la máquina, son muchos trabajadores, pero ya es la máquina la que hace todo el trabajo, ¿no? Pero en todo caso, el producto final, ningún trabajador, suponemos que tenemos a un Pedro, a un Miguel, qué sé yo, a un Lázaro, nunca Pedro va a poder decir, bueno, esto es lo que yo hice en un proceso manufacturero, en una fábrica o en una industria más tecnificada. El producto final es el fruto de un trabajo colectivo. A esto se le llama el carácter social del trabajo, ¿no? O el proceso de producción social. El producto entonces no es el resultado de un trabajo individual de un individuo, es el producto de una serie de trabajadores. Ahora, esto que hemos llamado la producción social, ¿no? Es una parte de lo que llamamos proceso de socialización de las fuerzas productivas. Pero este proceso hemos hablado al interior de la fábrica. Hemos dicho que se hace más colectivo, que una sección tiene que colaborar con la otra, que el producto es el producto de varios, etc. Pero esto se reduce a la fábrica o también se puede aplicar a toda la sociedad. De hecho, las fábricas no están aisladas. Unas fábricas, bueno, en la sociedad de hoy, para producir un producto existen fábricas metalúrgicas, fábricas químicas, fábricas de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Industria de la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que cada vez más el origen, existe un origen cada vez más social de los medios de producción y un destino cada vez más social de los productos. El instrumento que usaba el campesino medieval para trabajar, pues lo hacía del árbol o del hierro, muy rústicamente, él mismo. Hoy día, una máquina de coser o un tren o qué sé yo, una cosa más sofisticada, una computadora, tiene elementos que vienen de los distintos sectores de la producción, ¿no? Elementos químicos, elementos de metales y cosas, combinaciones. Si pensamos en el embalaje, el cartón viene de un lado, la pintura de otro, etcétera, de distintos lugares. O sea que el producto final depende o tiene un origen de distintos lados o un origen cada vez más social de los medios de producción. Y por otra parte, un producto de una industria química, por ejemplo, va a otra industria, a otra. O sea,
va a múltiples lados. Antes, pues la costurera producía la camisa y tenía como un destinatario a un conocido. Hoy día, alguien produce algo y ese material puede servir para muchas industrias, especialmente, por ejemplo, la industria química. La industria química está presente en cualquier tipo de producto hoy día, tanto en las materias primas como en los instrumentos de trabajo, como en lo que hablábamos del embalaje, toda esta cosa del plástico, por ejemplo, que está en todos lados, ¿no? Entonces, hay una dependencia cada vez mayor de una rama de la producción de otra rama de la producción. Esto significa que tenemos entonces el concepto de socialización de las fuerzas productivas, implica tanto el origen cada vez más social de los medios de producción como el destino cada vez más social de los productos. ¿Esto qué significa? Que cualquier cuello de botella, cualquier parálisis de uno de los elementos que entran en el proceso de producción puede paralizar el resto, especialmente si son materias primas claves. Por ejemplo, el sabotaje petrolero, o sea, el paro de la industria del petróleo, produciría daño en innumerables áreas de la economía del país. Y yo digo que muchas veces los sectores conservadores de la sociedad son más inteligentes para hacer sus luchas que los propios sectores trabajadores nuestros. Porque en Venezuela, por ejemplo, pues los empresarios trataron de parar el país. ¿Y a dónde se fueron? Al petróleo, ¿no es cierto? A tratar de paralizar el país. En Chile, cuando trataron de derrumbar Allende, ¿qué cosas estratégicas buscaron? El cobre y el transporte. Riqueza básica de Chile y transporte que te paraliza todo. De hecho, el transporte es fundamental. Y ahora, imagínense ustedes, las empresas que cada vez más dependen de Internet, que cada vez más dependen de la informática, se corta la luz o se corta la transmisión de datos y se paralizan las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, hay que tener muy presente todas estas innovaciones para la lucha, porque es cierto, ya veremos, que la lucha obrera hoy día es mucho más difícil que la de la época de Marx, los obreros no están concentrados, etc. Pero, por otro lado, hay estas otras posibilidades o potencialidades que quizás no han sido suficientemente estudiadas para una estrategia de lucha. Entonces, aquí terminamos esta charla, o esta serie de charlas, sobre lo que hemos llamado los conceptos previos para entender el capitalismo. En un próximo ciclo de charlas vamos a hablar de la explotación capitalista. Vamos a ir a eso que decíamos, la explicación de fondo de la lógica del capital. Entonces espero tenerlos a ustedes muy atentos en el próximo grupo de charlas.